Bueno, muy buenos días. Hoy estamos de paseo, estamos visitando la ciudad de Kamakura, que queda a 1 hora de Tokio. Nos subimos en el tren en la línea Shonan Shinjuku y pagamos 920 yenes por persona y viajamos 1 hora al sur del Tokio. Y también Kamakura es conocida como el Kioto del Este porque hay un montón de templos para visitar, así que este es nuestro plan hoy. Vamos a visitar templos y también vamos a comer un montón de comida justo en esta calle, así que comencemos nuestro tour. Ahora estamos caminando por la calle Komachi y esta calle está llena de puestos de comida donde uno puede probar un montón de platos típicos de la región, pero como hemos llegado un poquito temprano, recién son las 10 de la mañana, hemos notado que muchos de los lugares todavía no han abierto, así que nuestro plan es ir a visitar el templo que queda justo al final de esta calle y después vamos a dar una vuelta y regresar por acá y probar un poco de la comida que estamos viendo. Entonces ahora nos estamos acercando a nuestro primer templo y lo que estoy notando es que este lugar es súper popular con grupos de estudiantes. Creo que hay, no sé, colegios enteros que han venido de paseo a visitar este templo porque hay más estudiantes que turistas. Y es un día de calor, ahora es junio, pero wow, se siente la humedad, se siente bastante. Okay, ahora les quiero mostrar una cosa que es súper típica de los templos aquí en el Japón y acá justo enfrente mío tengo como una pared con barriles de sake, que vendría a ser un tipo de alcohol, y estas son ofrendas, pero wow, hasta hay cajas. Estas son ofrendas un poco más modernas. Y estos papelitos son todas oraciones y deseos que la gente viene y amarra en estos palitos con la esperanza de que se cumplan. And one hi. Sam, por favor. No desperdiciamos ni un minuto después de visitar el templo. Regresamos a la calle donde estábamos en antes a empezar a comer porque tenemos hambre. Yo solo comí una banana esta mañana y lo primero que encontré es este mochi relleno con custard, que vendría a ser como una crema y tiene una fresa encima. Pagamos 300 yenes por esto y mírenlo, qué bonito se ve, ¿no? Y esto es algo que yo ya quiero probar hace tiempo, pero no lo hemos encontrado en los otros mercados, así que finalmente voy a probar mi mochi. La la. La la, postre. Un poquito de fresa. Wow. No sé ni qué decir. Este es mi favorito. Es el mejor postre que he probado en un mercado aquí en el Japón. Es tan cremoso. Miren eso. Me gusta mucho más que el que viene relleno con esa pasta de frijoles. Esto es otra cosa. Está a otro nivel. Vale los 300 yenes, con seguridad. Ok, entonces Samuel pidió algo medio aventuroso. ¿Qué es esto? Sí. Omelette con mini pescado. Ya, eso se ve bien interesante y pagamos 250 yenes. Vamos a ver si valió la pena o no. ¿Qué tal salió? Ahí se van los pescaditos. Me gusta. ¿Sí? Un poquito salado. ¿Un poquito salado? Sí. ¿Y está caliente o frío? Está frío. Frío, un omelette frío. Omelette frío. Me sorprende que pediste esto porque a ti no te gustan los huevos. Y mira, estás comiendo un omelette frío en el Japón. One apple cinnamon.
Samuel ya encontró otra cosa para probar, a ver qué tienes. So, taiyaki, Taiyaki. forma de pescado. Ya, ok, esto tiene forma de pescado, pero no es pescado, es un postre. Y cuando estábamos en Osaka probamos algo muy parecido. Con manzana y canela. Ya, ok, este está relleno con manzana y canela. El que habíamos probado en Osaka era con una pasta de frijoles y la masa era diferente. Esta parece una masa más milhoja, la otra era como una masa de panqueque o de waffle. Así que vamos a ver qué tal está. ¿Qué te parece? Un poquito dulce. ¿Un poquito dulce? Me gusta más o menos. Más o menos. Sí, sí. ¿Te gusta más el otro con frijoles? ¿Pasta de frijoles? Sí, sí. ¿Sí? Mi favorito. Ya, quiero ver el relleno, a ver si tiene... ¿Cuánto relleno tiene? Me voy a fijar. Así que no tiene mucho. No tiene mucho. El otro taiyaki, que es más estilo panqueque con frijoles, suele estar más rellenito, más gordito. Mucho frijoles. Ya, y por esto pagamos 350 yenes. Sí. 250. はい、ありがとうございます。はい。 Wow, so cool. これは、ソイビーンズパウダー。 Ah. Oh. ベリーソフト。 Very soft. Very soft. はい、オープンレフトハンド。Please open left hand. Just please. はい。はい。ベビーズスキン。 Baby skin. Yes. Thank you. Thank you. ありがとう。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。 Ok, entonces esto es lo que vamos a probar ahora. No tengo idea cómo se llama porque no habían carteles en inglés, pero pagamos 250 yenes y me parece que es un postre. Nos dijeron que está cubierto en un polvo de soja y sí, se mueve como gelatina. Está justo en el medio entre mochi y gelatina, porque el mochi suele ser un poco más pesado y tiene una consistencia un poco más dura y casi gomosa. Y sí, esto me hace acordar un poco más a gelatina. Es como una combinación de esas dos cosas, gelatina y mochi. No es súper dulce. Yo pensé que iba a ser mucho más dulce porque tiene casi como un color de miel. Pero es ligeramente dulce nomás y está cubierto en este polvo de soja que le da un gustito medio como que a nueces. Así que está interesante. Y este lugar se especializa en productos hechos con sésamo. Ok, ¿y qué vas a comer ahora? Sí, helados japonés. Un helado japonés. Sí. Aquí tienen un montón de sabores raros y este está hecho con sésamo negro. Sí. Y también tiene un polvito de sésamo encima y pagamos 380 yenes. Sí. Antes de que se derrita en este calor. Oh, delicioso. Y poquito dulce Quito. y cremoso y sabor nuez. Es como sabor a nueces. Y si se acuerdan del pescado blanco que Samuel comió encima de su omelette, tienen un helado de pescado. Un helado de pescado, pero decidimos no, porque eso tal vez arruine los helados para siempre. Sí, sí. Pero me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, sí, sí. Ok. Entonces ahora estamos comprando souvenirs y hemos encontrado palitos para sushi y también esas cucharitas de madera, tal vez para mermelada o miel, y un cuchillito de madera para mantequilla. Así que estos van a ser nuestros souvenirs para nuestra futura casa. Hemos entrado a una tiendita donde tienen sillas y tienen aire acondicionado porque hace un calor de loco afuera. Y hemos pedido esto. Parece una croqueta, así como de papa. Yo pedí el sabor de queso y pagamos 180 yenes. Así que vamos a ver qué tal está. ¿Te gusta? Es como un puré de papa,
con queso medio derretido. Así que sí, está bien rico. Me ha gustado bastante, pero medio como que necesita una salsita o tal vez ketchup, no sé, para darle un poquito más de sabor. Pero está rico y a buen precio. Y ahora mi postre, seguimos en la misma tienda y me acabo de comprar un helado. Este es un camote morado con matcha, que vendría a ser té verde, así que tengo 2 sabores y pagamos 350 yenes. Se está derritiendo súper rápido, así que vamos probando. Y tengo que decirles, el sabor que yo más siento es el matcha, el té verde. No le siento mucho sabor al camote. ¿Te gusta? Me gusta, sí, está súper refrescante en un día como hoy. Pero el morado es solo color, no tiene sabor, no. Ok, entonces ahora vamos a ir a visitar nuestro próximo templo donde hay un Buda. Wow, el tráfico acá. Así que después de comer regresamos a la estación Kamakura donde habíamos llegado y nos subimos a la línea Enoshima. Y sí, hemos viajado creo que 3 paradas hasta Hase y ahora estamos caminando hacia el Buda, hacia las montañas. Hemos llegado y ya tenemos nuestros tickets, pagamos 200 yenes por persona. Y también algo que me dio risa es que en la entrada hay un cartel que dice que no se puede jugar Pokémon Go acá. No sé si ese juego es popular fuera de Asia. Pero sí, parece que hay un Pokémon dentro de ese templo, pero está prohibido jugar. Ok, entonces recién acabamos de visitar el Buda y ese es el segundo Buda más grande en todo el Japón. El más grande queda en Nara, que también lo visitamos en este viaje. ¿Qué te pareció? Me gusta, muy grande. Sí, es bastante grande. Y también si quieres puedes pagar 200 yenes y entrar dentro del Buda, pero en un día como hoy se debe sentir como un horno ahí adentro. Así que dijimos, no, gracias. No. Sí, así que ahora vamos a ir a visitar un templo más y de ahí creo que vamos a regresar a casa porque hace mucho calor. Ahora estamos por visitar nuestro último templo del día aquí en Kamakura. Estamos en el templo Hasedera y pagamos 300 yenes por persona. De la cueva hay como esculturas de piedra y sí, está súper interesante. También hay agua goteando del techo, es una cueva medio mojada. Wow. Ahora estamos entrando dentro de un túnel súper bajito.
Kamakura, ahora vamos a regresar a Tokio. Pasamos un lindo día, visitamos un montón de templos, comimos rico, pero hace un calor agobiante, así que nosotros tenemos que descansar. Pero sí, fue un lindo paseo. Si ustedes se encuentran en Tokio, vale la pena venir hasta Kamakura. Y ahora nos subimos al tren. ¡Chao! Chao.